En busca de culpables. ¿Quién tiene la responsabilidad, la culpa por el desabastecimiento del combustible? Hoy vamos a conversar justamente con un diputado, Miguel Roca, diputado de Comunidad Ciudadana, para abordar este tema después de lo que dijo el presidente del Estado. Primero lo saludo. Diputado, un placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Vania. Un gusto saludarla. Un saludo a todos los televidentes de Bolivisión. Muy bien. Diputado, permítame, vamos a escuchar lo que dijo ayer el presidente y después me dice qué opina. Estamos venciendo a ese bloqueo financiero que hemos tenido en la Asamblea Legislativa. Muchos nos decían, no hay combustible. Sí, no hay combustible porque no hay dólares. ¿Por qué no hay dólares? Porque no hay créditos. ¿Y quién aprueba los créditos? La Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo tanto, ¿a quién hay que ir a reclamar cuando no tenemos combustibles? Está muy claro, lo tenemos muy claro todos y hemos estado enfrentando, pero pese a todos los bloqueos, pese al estrangulamiento financiero que tenemos, estamos cumpliendo porque no hemos dejado de pagar ni un solo año nuestro bono Juancito Pinto, ningún bono. Nosotros hemos continuado nuestra política social. Diputado, lo escuchamos. Mire, hasta en el tono se siente su tono demagógico, su tono populista y su tono de mentira, de trampa. Primero, el principal responsable de que no haya diésel es Luis Arce Catacora, el ministro de Evo Morales, que durante todo el tiempo que mantuvieron una política de subvención no le daba los recursos a yacimientos. Es decir, se suponía que Yacimientos compraba caro y vendía barato y el gobierno le tenía que dar la diferencia en la subvención del Tesoro General a cargo del ministro Arce en notas de crédito. Pues el ministro Arce no se los daba, ahogó a Yacimientos y no se hizo exploración. Por eso cayó la exportación, por eso cayeron los dólares. Y luego, cuando ya fue presidente, en 20 idiomas le dijimos, a ver, presidente, su política está equivocada y sobre todo tiene que transparentar. Le pusimos desde el principio, desde la oposición, una condición bien simple para aprobar créditos. Aprobemos primero una ley de transparencia, una ley de acceso a la información pública. No sigan manejando los recursos de los bolivianos como una caja negra, como si fuera su patrimonio personal. Hemos visto cómo sus hijos se han enriquecido, cómo sus colegas se han enriquecido, sendos actos de corrupción. Y el señor lo que hace más bien es prohibir que se interpelen a los ministros, prorrogar a los autoprorrogados, valga la redundancia, darles el aval político para que cometan su delito. El señor quiso ser un Evo Morales en el sentido de que quiso ser autoritario, que Evo Morales tenía una hegemonía política para ser autoritario, no que eso lo justifique, y quiso gobernar en una bonanza heredada de gobiernos anteriores que no la tenía. O sea, su obstinación, su mediocridad, su incompetencia es lo que nos tiene en esta situación. Y es una, pero sinvergüenzura decir que esto se debe a un supuesto bloqueo por parte de la Asamblea Legislativa. Y termino con esto. Por Dios, si un presidente dice que no hay gasolina porque no había créditos y piensa que el país puede vivir al debe, al crédito eternamente, es un pésimo presidente y un muy mediocre e incompetente economista. Entonces, la solución para que se aprueben los créditos era transparentar estos recursos, esta ley que ustedes habían solicitado. De haberlo hecho, ¿sí se habrían aprobado estos créditos? Sí, le estoy hablando de más o menos la gestión 2020, claro. 2021, bien al inicio de su mandato. Le dijimos, mire, no siga teniendo caja negra, transparente lo que hace, porque esto es una corrupción galopante. Y también le dijimos, y deje los interinatos. Tiene interino en el Banco Central, tiene interino en aduana, tiene interino en impuestos internos, tiene interino en la ABC, tiene interino en yacimientos, tiene interino en todo el Estado. La ley es clara. Entonces, también le propusimos
nombrar las autoridades, nombrar un Contralor General del Estado que no quisieron nombrar. Recordemos cómo se cotearon del Defensor del Pueblo. Le propusimos darle un mínimo de transparencia a su gobierno, al Estado, para poder hablar de endeudamientos. Y no quiso. Y finalmente, ya a principios de este año, le propusimos una ley de carburantes. ¿Sabe qué? El monopolio de yacimientos, que es una corrupción galopante y una ineptitud escalofriante, es lo que nos tiene en esto. Rompamos ese monopolio, quitémosle el monopolio de yacimientos. No hay nada que justifique que Yacimientos sea el único que puede importar combustible, por Dios, ¿no? Démosle eso abiertamente al sector privado, saquemos de sustancias controladas al diésel y la gasolina, no le cobremos impuestos al diésel y a la gasolina. No tiene ningún sentido con una mano cobrarle impuestos y encarecerlo para con la otra decir que se va a subvencionar, ¿no? Y esos dólares escasos, baratos, a 6.96, quien no los quisiera recibir a 6.96, no se los podemos dar a los corruptos y a los ineptos, los tenemos que subastar para dárselos al privado que ofrezca la mayor cantidad de diésel. Eso dice la ley de carburantes. No han querido ni siquiera tratarla, ni siquiera responden sus ministros las peticiones de informe. Entonces es una sinvergüenzura, una impostura, una falacia de marca mayor lo que dice este presidente, que gracias a Dios ya está en sus últimos días. No hay flujo de dólares, ¿no? Esa es la realidad, lamentablemente, también en nuestro país. Ahora, ¿Bolivia ha dependido siempre de los créditos? Por ejemplo, el presupuesto general del Estado, los proyectos, las operaciones son a base de créditos, diputado. Por supuesto que Bolivia no ha dependido siempre de créditos. Cuando entran los populistas, los socialistas, es ahí donde comienzan a gastar más de lo que ingresa y entonces comienzan a depender de créditos. Mire, la economía, las finanzas públicas, en esencia no son tan diferentes a las finanzas familiares. Si usted recibió una herencia y comienza a gastar esa herencia en fiestas, en lujos superfluos, innecesarios, en televisores caros, en fiestas, en viajes, y se le acaba la plata y comienza a prestarse plata para mantener ese nivel de consumo, eso es exactamente lo que hizo este gobierno. Un gobierno responsable, como un padre o una madre de familia responsable, no gastan más de lo que les ingresa, por lo menos no en el largo plazo. Quizá puedes hacerlo en el muy corto plazo, pero si te endeudas, además tienes que endeudarte para mejorar tu economía, mejorar tu capacidad productiva. Y el gobierno no, se ha endeudado, miren, 1.200 millones de dólares en esas lagunas de evaporación de litio que no han servido para nada, ha sido solamente corrupción. Montón de elefantes blancos como la planta de urea, las plantas separadores de líquidos, en fin, con esta demagogia, con este extravío ideológico, con esta angurria de poder y del poder por el poder, dilapidaron 15,000 millones de dólares en reservas, se tiraron 60,000 millones de dólares que entraron el gas. Y cuando le hablo 15,000 y 60,000, ya vamos por 85,000, además de los 8,000 millones de dólares que nos sacan cada año del bolsillo en impuestos. Estamos hablando que en 20 años el MAS se tiró 120, 130,000 millones de dólares. Sí. Cuando le doy esta cifra con tantos ceros, 120,000 millones de dólares, piense, por ejemplo, ¿cuánto costó la carretera La Paz-Oruro, la doble vía? Costó 300 millones y se tiraron 120,000. ¿Se da cuenta la magnitud? ¿Cuánto cuesta una escuela? Una escuela hermosa con todos digamos, la infraestructura moderna y hermosa, cuesta más o menos $1 millón. Se tiraron 120,000. ¿Cuánto cuesta un hospital de tercer nivel? Entre 30 a 40 millones de dólares. Se tiraron 120,000. ¿Se da cuenta la magnitud de lo que hicieron esta gente que, discúlpeme, pero, o sea, la irresponsabilidad, el latrocinio, ¿no? La corrupción que han llevado en impunidad durante 20 años no tiene nombre. Y diputado, todo lo que le dijimos desde la Asamblea es transparente un poco y podemos hablar de créditos. Diputado, no le dio la gana. Sí, breve, por favor, le pido su respuesta ya para cerrar. Entonces, ¿cuál podría ser la solución? Pero ya, necesitamos carburantes, necesitamos dólares en este momento para adquirir los combustibles. Entonces, ¿cuál sería la solución, por favor? Aprobar la ley de carburantes que está sentada durmiendo ahí en el Parlamento desde el 6 de junio. Así de simple.
Y esa solución la ha tenido en la mano el gobierno desde el 6 de junio por lo menos, y no le da la gana. Le agradezco Curiosamente, mucho. Sí. A los colegas de oposición tampoco. Gracias, diputado, por brindarnos esta información. Es importante, más en esta situación por la que está atravesando nuestro país. Que tenga un buen día. Gracias. Hay más.